Sesión. Vamos a iniciar, hermanos, por favor. Hermanos, vamos a iniciar. Bueno, hermanos, ya en esta última parte de nuestro programa de este día, me toca al hermano Alberto Pasos compartirnos la palabra de Dios y vamos a dejar el tiempo al hermano Alberto, por favor. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos, por favor. Dejen en las manos del Señor este tiempo. Amado Señor, gracias, Señor, por lo que nos has permitido en este tiempo recibir de tu palabra. Gracias por el esfuerzo, Señor, que sabemos cada hermano ha realizado para preparar las lecciones y las enseñanzas. Sin duda para cada expositor ha sido un reto difícil, Señor, porque querer exponer la supremacía de Cristo realmente es un trabajo que no es posible en nuestro lenguaje, en nuestro contexto, con las herramientas que tenemos como seres humanos caídos. Pero también es una bendición el reto, Señor, de quererte conocer más, de poderte exponer con mejor dignidad, Señor, también. Ahora ruego nos guíes, Señor, el mensaje de tu palabra. A veces sería más sencillo, Señor, simplemente seguirte cantando, alabando. Pero gracias por la bendición del llamado a predicar tu palabra, Señor, y ayúdanos a abrazar, Señor, como un privilegio tan grande el que nos hayas llamado para llevar el mensaje de Jesucristo, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a centrarnos en el propósito de lo que hemos venido a hacer y que como se hace en este púlpito, Señor, siempre Cristo sea magnificado y exaltado. Que no haya ni una pizca, Señor, de orgullo ni de querer mostrar nada del hombre, Señor, sino solamente a Dios, a todo lo que Él es, su persona y su obra, Señor. Guíanos pues, Señor, ayúdanos en el estudio de tu palabra, Señor, en esta tarde te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El estudio de Dios, hermanos, y de la Biblia se le ha conocido normalmente, o lo entendemos normalmente, como teología. Pero dentro de la teología hay varias ramas también, hay subdivisiones que son necesarias también entender, estudiar, que nos ayudarán a ampliar totalmente lo que es el estudio de la persona de Dios y de la palabra de Dios como tal. Teología propia, teología dogmática, teología histórica, teología sistemática, teología bíblica, son algunas de las ramas, ¿verdad?, que conocemos acerca de lo que es el estudio de Dios, de su palabra, y todas y cada una de ellas siempre nos dan un panorama mucho más amplio de lo que significa realmente, hermanos, el trabajo que estamos haciendo al pararnos en un púlpito y al ministrar a lo que es la iglesia. Esta última, la teología bíblica, nos recuerda una verdad importante que se ha mencionado ya en las clases que hemos estado viendo, principalmente cuando el hermano Eder nos hablaba acerca de la hermenéutica, ¿verdad?, acerca del cristotelismo o cristocentrismo. Pero la teología bíblica siempre nos recuerda que la Biblia es una unidad. Sí, la Biblia tiene 66 libros, tiene muchos autores, tiene muchos estilos, está empapada la Biblia de diferentes culturas y contextos, pero hay una razón por la cual estos 66 libros están en un solo libro, y es porque todos son creación de un mismo autor, que es Dios.
Cuando leemos la Biblia como la obra de un mismo autor, nos damos cuenta de que, como menciona J.I. Packer, a lo largo de toda ella hay un personaje relevante que es Dios, una perspectiva histórica que es la redención y una figura fundamental que es Jesús, el Hijo de Dios. La teología bíblica es la que analiza, hermanos, esta unidad de la Biblia, mostrando conexiones entre los libros y señalando el flujo y proceso de la redención a través de la historia que alcanza realmente su punto clímax, como también ya vimos en Cristo Jesús. Y para llegar a esto sabemos que se usa la exégesis histórica, la tipología, la hermenéutica, la sintaxis y demás de herramientas y de disciplinas que para decirnos algo llegamos al punto de que Jesús es el centro de todo, la razón de todo, el objeto de todo y al final de todo lo relacionado con los planes de Dios con nosotros como seres humanos. Eso lo dijo Jesús, recuerda en Lucas 24, camino a Maús, de qué hablaba el Antiguo Testamento, los profetas y los salmos, dice, hablaban de mí. Pablo dijo que no pretendía predicar y hacer otra cosa más que presentar a Cristo y a este resucitado. Recuerda la predicación, la primera de Pedro en Pentecostés, aún en el pórtico de Salomón, usando el Antiguo Testamento al profeta Joel, fue para hablar de la obra de Jesús. Es bien interesante la predicación de Esteban. Toda el estudio o recuerda a los judíos en ese momento, toda la historia, ¿verdad?, que ellos habían pasado y todo lo que habían hecho, y cómo todo eso al final de cuentas lo termina relacionando con la obra de Cristo Jesús, y por eso mismo fue apedreado. En Atenas, Pablo, usando de la creación, al final de cuentas concluyó en la persona de Cristo, y fue cuando las personas quisieron dejar de escuchar, cuando se empezó a hablar del tema de la resurrección de Jesucristo. Hemos visto en las diferentes enseñanzas de que esta verdad es creída y enseñada aún por círculos que claramente no tienen como autoridad, hermanos, la palabra de Dios, y Eder lo mencionaba el día de ayer. Sin embargo, todos, al menos de una manera teórica, reconocen que Jesús tiene que ser enseñado cada domingo en el púlpito. No solamente la teología bíblica nos recuerda esto, sino que aún en la manera en la que hemos sido enseñados en los seminarios y en los diferentes recursos que hemos tenido para ser pastores y predicadores, todo el mundo entendemos que Jesús entonces tiene que ser enseñado cada domingo en un púlpito. Sin embargo, el ministerio es muy demandante, hermanos. ¿Cierto o no? Estamos rodeados de contextos, de problemas, de situaciones difíciles. Primeramente, los personales, las luchas que usted como pastor y ministro de la palabra tiene cada día. Esas luchas constantes y batallas de las expectativas que constantemente nos llevan a tener aquellas peleas espirituales que son tan desgastantes, de conservar la santidad, de conservar la devoción y la comunión con Dios, de conservar el estudio y a esto añadirle, hermanos, el tratar de edificar nuestra casa sobre un fundamento que sea Cristo Jesús y todo lo que esto sabemos que implica. Pero también hablo de cómo el ministro y el pastor está rodeado de la congregación y de las situaciones de la congregación. Y si a esto le añadimos lo que rodea a la iglesia, como los ataques de Satanás, las nuevas ideologías que están entrando, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, el ministerio, la familia y la gente nos recuerdan que estamos llenos de tantos problemas y situaciones difíciles en nuestras iglesias, aún en nuestra vida. Y eso muchas veces, hermanos, consciente o inconscientemente, nos llevó a buscar predicaciones que no entronaban a Jesús. Y pensamos que cierto tipo de enseñanzas ayudarían a resolver todo aquello que estaba rodeando nuestros ministerios y nuestra vida. Buscando así, creímos en cierto momento, o creen algunos, que con enseñanzas un poquito más pragmáticas, más sencillas, con pasos, ¿verdad?, ya establecidos y sistematizados,
podemos encontrar un crecimiento numérico, podemos encontrar paz, podemos encontrar resultados y sobre todo resoluciones a los problemas que tenemos y que la congregación tiene. Y empezamos a ser influenciados por el pragmatismo, el resultadismo. Empezamos a llenarnos de los manuales y libros del 1, 2, 3 para cierto problema, el ABC para cierta situación. Y a veces nos abrumamos, hermanos, por no tener aquellos resultados que esperamos. Y somos tentados a ir por el camino que pareciera en otros lados tener más éxito. Sucedió mucho en la pandemia. Fuimos tentados en la pandemia a ver cómo otras iglesias, ¿verdad?, con más recursos y más producción empezaban a usar las redes sociales. Y cuando nos metimos, ¿verdad?, en ese mundo dijimos, caray, eso está muy diferente a lo que nosotros tenemos o hacemos. Muchas veces por los contextos externos hemos pensado que la solución está en enseñar y predicar lo que la gente quiere escuchar, más que lo que realmente la gente necesita o principalmente lo que la Biblia nos pide que prediquemos. Y realmente, hermano, no estoy hablando de contextos o extremos neocarismáticos o antropocéntricos. La verdad es que en nuestros círculos muchas veces nos hemos desesperado y hemos buscado hacer del púlpito la mejor guía de supervivencia ministerial y cristiana, más que el lugar de la gloria de Cristo. La pregunta entonces tiene que ser, ¿somos la primera generación de pastores que enfrentamos problemas ministeriales, familiares y congregacionales? ¿Creemos eso, hermanos? No. Creo que la respuesta va implícita. Entonces ahora la pregunta tendría que ser, ¿qué enseña la Biblia acerca de cómo la iglesia ha lidiado con dichas situaciones? ¿Cómo el ministro, el pastor, ha lidiado con esto? ¿Y qué debe de enseñarse a la iglesia cuando nos vemos abrumados por todo lo que a veces nos rodea, a pesar de que entendemos y sabemos que Cristo debe ser el tema? Y mire qué interesante la respuesta que da la palabra de Dios. ¿Recuerda cuando en Corinto había división? Había problemas entre hermanos. Pablo escribió a ellos y en 1 Corintios capítulo 1 les dijo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y no les dio los 3 pasos de la unidad cristiana. En 2 Corintios, una carta que está rodeada del contexto de los problemas ministeriales del apóstol Pablo, de cómo se sentía abrumado por aquellos que estaban negando su carácter como apóstol y la autoridad que tenía de parte de Dios. En aquella carta, él abriendo su corazón dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En Colosas, que se estaban metiendo aquellas falsas enseñanzas y la iglesia estaba siendo atacada, Pablo recordó que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando la iglesia estaba rodeada de las primeras persecuciones que empezaron a sufrir, el apóstol Pedro les dijo que la esperanza más grande era la herencia incorruptible que recibiremos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y pudiéramos hacer el análisis, hermanos, realmente de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, las diferentes problemáticas que las congregaciones y aún los pastores y ministros y apóstoles estaban enfrentando, y en todas y cada una de ellas no encontramos ningún pragmatismo, sino que encontramos el mismo tema, que es Cristo Jesús, que es a lo que en el púlpito cada uno de nosotros siempre debiésemos apuntar. Y aunque la vida y los contextos nos llevan a pensar que puede haber otros métodos que nos ayuden, que complementen, que puedan realmente hacer que la solución sea un poco más rápida, sin tanto rodeo, pensamos. La Biblia nos recuerda que cada vez que la iglesia se enfrentó a diferentes circunstancias, la respuesta fue la predicación de Jesucristo.
a sus corazones. Y sabe, aún en el último libro de la Biblia esto no cambió. En Apocalipsis esto no cambió. Juan estaba en Patmos como un exiliado político, y el contexto es muy interesante. Cuando leemos un poquito de lo que en el tiempo de Domiciano significaba ser un exiliado político, y más hablando de este asunto de la religión, un emperador que quería ser adorado como Dios, chocó totalmente con el entendimiento que los cristianos de aquel momento tenían en cuanto a la convicción que habían recibido por la palabra de Dios. Se dice y se tiene registro que un exiliado político, como lo era el apóstol Juan, habría sido forzado a trabajos de horas laborales realmente largas y fuertes, incluidos azotes, marcados con cadenas, con poca ropa, poca comida, dormir en el suelo frío y húmedo, una presión de realmente estar en la oscuridad, de no saber qué va a pasar con tu vida, el látigo de los supervisores romanos, y a todo esto le añadimos que Juan tenía 90 años aproximadamente. La iglesia comenzaba con un proceso de persecución cruel cuando Juan estaba escribiendo o recibiendo la revelación del Apocalipsis. Domiciano no solamente hizo la persecución en Roma como lo hizo Nerón, sino que se extendió a otros dominios como Asia Menor. Y la pregunta es, en medio de esa situación, cuando se está sufriendo ese tipo de cosas, cuando el apóstol Juan está en esas circunstancias, cuando la iglesia está ahora siendo atemorizada para dejar su fe y lo que tienen que enseñar, ¿qué fue lo que Dios dijo que tenía que ser el mensaje para aquella congregación? ¿Qué fue lo que Dios dijo que se tenía que enseñar para consolar y dar esperanza a una iglesia que estaba siendo por tercera vez perseguida, que cada vez la persecución se hacía más sangrienta? Y Dios nos responde, hermanos, que el tema para todo esto sigue siendo Cristo Jesús. Y Apocalipsis, aunque yo sé que tristemente ha sido un libro que se le ha dado un enfoque muy místico, Apocalipsis nos recuerda algo, hermanos, como su tema principal, debido a lo que es. No importa el problema, no importa el contexto, no importa la situación, Cristo es lo único que siempre debemos predicar, hermanos. Y mire, le invito a que vaya para allá, por favor, al capítulo 5. Estamos en este contexto, capítulo 5, versículo 1, bajo una visión que tiene su inicio en el capítulo 4 como tal. Esta es la continuación de una visión donde Juan ve sentado a Dios en su trono, y entendiendo el contexto de lo que estaba sucediendo, sin duda es un recordatorio, una manera tan gráfica e increíble el capítulo 4, de recordarnos que Dios es santo, es majestuoso, pero sobre todo, hermanos, que sin importar las circunstancias, Dios siempre ha estado sentado en su trono, que gobierna con soberanía y autoridad, dando consuelo a los que sufren, que nada se escapa de su mano todopoderosa, sino que son situaciones controladas por su voluntad y que su voluntad es totalmente perfecta. Qué grande recordatorio, ¿verdad? Qué tremenda visión, y cómo lo escribió el apóstol Juan en ese momento. Pero inmediatamente después de darnos este recordatorio de la soberanía, el gobierno y la grandeza de Dios en el capítulo 4, miren lo que dice el capítulo 5, versículo 1, siguiendo exactamente en el mismo lugar, siguiendo exactamente bajo la misma visión. Ahora va a cambiar no a la persona de Dios, sino que empezaremos a hablar de la persona de Cristo, pero Juan lo empieza a describir así, dice en el versículo 1, y vi en la mano derecha
del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Mucho se ha debatido acerca de qué significa este libro y qué es este libro, y aunque no pretendo dar, ¿verdad?, un estudio completo, exegético y escatológico de lo que es esto, la mayoría entendemos que este libro como tal representa el plan y los propósitos de Dios para la redención y sobre todo los juicios de Dios para la humanidad. Y prueba de esto es que a partir del capítulo 6 empiezan los juicios para todos aquellos, ¿verdad?, que dieron la espalda al Señor. Y es muy interesante que este libro está escrito por dentro y por fuera, algo que no era común en aquel tiempo. Pero esto nos habla no solamente de su extensión, sino nos recuerda que los planes y propósitos de Dios son totales, que no hay absolutamente nada que añadirle, que lo que Dios ha determinado es completo y es totalmente suficiente. Y Juan ve la visión y ve cómo Dios en su mano derecha levanta este libro y aparte ve que está sellado con 7 sellos. O sea que no es de libre lectura, que no es de libre posición, sino que se requieren requisitos de autoridad para poder tomar y recibir aquel libro como entendemos era en aquel tiempo en la cultura romana. Y el versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte, posiblemente una referencia a un ángel de una gran posición de autoridad, que pregonaba a gran voz. Y lea conmigo la pregunta, hermanos, del versículo 2, por favor, fuerte. ¿Qué dice? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un ángel de Dios hace una pregunta crucial. Y es como si él dijera: ¿quién tiene la autoridad de presentarse delante del santo, perfecto y soberano Dios que acabo de escribir en el capítulo 4, aparte subir a su presencia, tomar de la mano de Dios los mismos planes que Él ha determinado? Y si se fija al final del libro, no solamente se trata de abrir el libro, y en el versículo 2 al final dice que tiene que tener la autoridad no solamente de abrir, sino de desatar los planes, el juicio, la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo reto! Esa palabra que aparece ahí, pregonaba, es un verbo presente y es activo, o sea, es una constante invitación. Y es como si el ángel constantemente estuviera diciendo: ¿quién puede hacer esto? ¿Quién es digno? ¿Quién se atreve? ¿Quién será realmente el que sea capaz de lograr ese trabajo tan grande y tan increíble? Y es muy importante el énfasis, hermanos, en el término digno, es muy significativo. Primero, porque en Apocalipsis se utiliza de forma exclusiva para Dios y Cristo. Nunca veremos este adjetivo para otra persona que no sea Dios y Cristo. Y aparte, el adjetivo no quiere decir capaz, porque la capacidad se refiere a fortaleza y destreza, sino que aquí la palabra digno habla de calificación. No es tanto de lo que puedes hacer, sino de lo que eres. Es el punto de cuando aquí se habla digno. Porque como mencioné ahorita, la invitación no solamente era romper los sellos y empezar a leer, sino desatar y controlar y llevar a cabo los mismos planes de Dios. Una invitación aterradora. No es si puedes hacerlo, es quién es la persona calificada para hacerlo. No es lo que haces. Aquí dignidad es de lo que tienes que ser como tal. Pero mire el versículo 3. Y ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra,
ni debajo de la tierra podía abrir el libro, y luego miren la énfasis al final, ni aún. Esa invitación fue universal. La invitación era en el cielo, o sea, ningún ser celestial creado por Dios, por más autoridad que tuviera, tenía la dignidad de poder estar delante de Dios y desatar sus propósitos, su juicio, su voluntad. En la tierra no había ningún humano que lo pudiera hacer, y qué interesante es que debajo de la tierra se menciona esto. Habla la universalidad, sí, de la invitación, pero eso nos implica también que ni el arcángel Miguel, ni el cristiano más consagrado, ni los grandes paladines de la historia bíblica, ni Moisés, ni David, ni Elías o Daniel, tenían la dignidad de poder realizar dicho trabajo. No era ni siquiera posible voltear a ver aquello que Dios en ese momento estaba ofreciendo como la oportunidad, entre comillas, de quién podía hacer este trabajo. Y hasta este momento, hermanos, la escena realmente es increíble, es magnífica, pero no es ni siquiera una pizca de lo que viene a continuación. Y mire cómo el apóstol Juan le añade esta parte del drama que implicaba que esto no fuera hecho. Porque el versículo 4 dice, y comenzaba, dice el versículo 4, y lloraba yo mucho. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. Hermanos, este versículo es tan especial. Y obviamente Dios en la inspiración que Él dio al apóstol y en su voluntad de que estuviera redactado de esta manera, nos recuerda la importancia de lo que es la obra de Dios. Juan lloraba y lloraba mucho porque al no haber nadie digno, eso significaba entonces que los planes de redención de Dios no podrían efectuarse. En pocas palabras, lo peor que puede sucederle a la humanidad, hermanos, y a nosotros como sus hijos y a la iglesia, es que todo se quede como está. Es lo peor que nos puede pasar. Es el peor escenario que nos podemos imaginar al cual puede llegar la iglesia, que simplemente todo se quede así como está ahorita. ¿Se imagina? Significa que entonces no hay cumplimiento de las promesas, no hay juicio contra el pecado, no hay esperanza para el que sufre, no hay vida eterna, no hay cuerpos glorificados, no estaremos en la presencia de Dios, no disfrutaremos de la presencia de Cristo. Juan lloraba porque eso significaba que el pecado seguía, que la destrucción seguía, que el mal triunfaría. Él estaba exiliado, sufriendo, perseguido por su fe. La iglesia estaba siendo cazada como animales. Sabrían que entonces todo lo que habían soportado, todo lo que habían sufrido sería en vano, que todo sería sin sentido. Y por más que el ángel pregonaba y seguía diciendo, ¿quién es digno? ¿Quién vendrá y cambiará todo? Nadie podía ni abrir, ni leer, ni mirar el libro. Imagine la angustia de este hombre de 90 años que había dedicado su vida a Dios y que al ver el final era de terror y desesperanza. Por eso Juan lloraba. Hermanos, en los momentos más álgidos de nuestro ministerio, nosotros seguimos porque creemos que todo un día cambiará. Que un día ya no estaremos así. Y no me refiero, hermanos, a que un día seremos exitosos o que un día tendremos una gran iglesia. No, hermanos, sino que un día estaremos en los brazos de Cristo, donde ya no habrá más llanto, ni enfermedad, ni dolor. Por eso seguimos. Pero si eso desapareciera, hermanos, somos unos miserables. Un autor decía que hay lágrimas que en esta vida no serán consoladas, solamente hasta que estemos en la presencia de Cristo. Y realmente anhelamos ese día. Esperamos que ese día venga. Por eso continuamos.
Pero Dios no miente, hermanos. Dios no falla. Dios no puede ser infiel porque Dios es verdad. Y mire lo que dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Un representante de los humanos redimidos se acercó a Juan y le pidió que dejara de llorar. Y de aquí en adelante, hermanos, viene una de las exposiciones más gloriosas de lo que es la persona de Jesús. Y sabe, nuestro trabajo como predicadores es el peor trabajo del mundo, hermanos. No en sí por el contexto que a veces rodea, sino porque nunca somos capaces de realmente poder explicar la grandeza de Cristo. Pero ese es el reto más grande que tenemos cada vez que nos subimos al púlpito. Por eso estudiamos más su palabra, por eso nos consagramos más al Señor, por eso buscamos más que el Señor nos llene de su conocimiento y del Espíritu Santo, porque esto sin duda será un trabajo exhaustivo para toda la vida. Y qué bueno que sea así. Hermanos, porque Dios es infinito. Eso nos dice que nunca lo podremos conocer totalmente, pero al mismo tiempo nos dice que siempre podemos seguir conociendo más de Él. Se presenta lo que muchos dicen es una obra de arte en cuanto a lo que es la persona de Jesús, sí. No pretendo, hermanos, hoy intentar decir que será la mejor explicación que escucharán de este pasaje, al contrario. Pero es nuestra responsabilidad exponer lo que Dios ha revelado. Así que aquí encontramos una descripción tan clara de lo que es la persona de Jesús y la máxima razón por la cual jamás podemos subirnos a un púlpito, hermanos, con alguna pizca de orgullo, porque lo que decimos tiene importancia, porque hablamos de Cristo. Si no, no tiene ningún sentido. Y aparte nos recuerda, hermanos, por qué lo más importante que podemos predicar es Cristo Jesús. Y mire, en el versículo 5 vemos que el hecho de que se presente a Jesús es porque se nos quiere decir, primeramente, que no hay nadie, absolutamente nadie que se compare a Cristo, hermanos. Solamente Él es digno. No hay nadie que posee ni la naturaleza, ni el carácter, ni las perfecciones y atributos, ni la dignidad de Cristo. No hay nadie en comparación como Él. Por eso el énfasis del versículo 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pero hay uno. Eso significa que es totalmente diferente a todos los demás. Nadie se le iguala a Cristo, nadie se le acerca a Cristo. Todos callaron porque a Jesús le pertenece el lugar de la única persona que pudo completamente obedecer y glorificar a Dios con su vida y sin pecado. Y mis amados consiervos y hermanos que estamos aquí, esto nos recuerda que no podemos desperdiciar el tiempo del púlpito adulando y hablando de otros, contando anécdotas, haciendo chistes, exaltando al hombre, cuando jamás podríamos terminar de hablar de la grandeza de Cristo Jesús, porque no hay nadie como Él. Este pasaje nos dice que Cristo no tiene comparación ni a toda la humanidad y la creación junta en todos los tiempos. Así es la grandeza de Cristo Jesús, hermanos. Pero mire la exposición de los atributos y perfecciones que este libro hace de Jesucristo. Porque cuando se le dice a Juan que no llore, se le empieza a describir la razón por la cual no debe de hacerlo, y es por la persona que está ahí. Y dice: aquí el león de la tribu de Judá. No voy a dar ahorita la clase de verdad de todo lo que esto significa, pero entendemos, hermanos, que es una referencia a autoridad, a soberanía, a poder cuando se habla de león. Y después dice que es la raíz de David.
Habla de su eternidad y cómo, a pesar que nació después que David, él ya era antes, porque es la raíz, no el fruto de David. ¿Se fija? Entonces estamos hablando de un personaje que se presenta en la escena, que se dice que él sí es el digno, y se nos empiezan a dar atributos de Dios: soberanía, autoridad, eternidad. Pero lo más importante, hermanos, es lo que viene a continuación de esto. Aquí se da la razón por la cual él es digno. No solamente por su naturaleza, sino por lo que ha hecho. ¿Y qué dice el pasaje que hizo, hermanos? Bendito el Señor. El trabajo está hecho, hermanos. Ya no hay nada que temer. Cristo venció a la muerte, ya no hay condenación, ya no hay juicio, está todo pagado, no hay deuda, Cristo venció. Y si Juan lloró en el versículo 4, sin duda aquí ahora lo tenía que hacer de gozo, de alegría y de esperanza, porque Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. ¿Y sabe qué? Solo nos resta esperar con pasión, con devoción y santidad su regreso. Todo está hecho. Por eso es su obra, hermanos. Y por eso en el púlpito presentamos al que ya hizo todo. Ya no hay que temer, ya no hay que dudar, ya no hay que probar nada, hermanos. Cristo reina, Cristo reinará. Jesús venció, ha ganado, Dios ha cumplido sus promesas. Todo aquello que esperamos con ansias se hará realidad porque Cristo ha permanecido invicto. Y Juan nos cuenta el final, y en cierta manera ese final ya sucedió, hermanos. Estamos eternamente al lado de Cristo, en la presencia de Dios, porque Él ya ha vencido. Y eso nos recuerda algo, hermanos. Si queremos hablar de soluciones para el matrimonio, si queremos hablar de metodología del evangelismo, de la importancia de mayordomía, misiones, de cómo criar a los hijos, de ministerios, de disciplina, de cualquier tema que aparezca o entienda usted que es relevante para su iglesia, solo tendrá sentido si recordamos que todo eso es posible gracias a que Cristo y su obra, gracias a quien es Cristo y lo que ha hecho, ya reina, y que somos transformados con un corazón nuevo que nos permite obedecer a Dios y buscar la santidad. Si no, no tiene sentido nada de lo que podamos enseñar, porque la razón de todo es gracias a que Cristo ya venció. Pero mire el versículo 6. Y se fija cómo el versículo 5 habla de que Él ha vencido, que es digno. Puede abrir el sello, los sellos, del libro, y aparte desatarlos. Y mire el versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A Juan se le dice que está un león, pero cuando él mira, ¿qué ve? Un cordero. La persona a la que se habla sin duda es Jesucristo. Y qué interesante que aún estando en medio del trono de Dios, toda la atención ahora se vuelve a Él. Y esto es increíble, porque en las mismas cortes y cuarteles celestiales, donde Dios estaba sentado en su trono, para que toda la atención se centre en alguien más, y además se pueda tomar de la autoridad de Dios aquel libro y poder controlar y abrir los juicios y planes de Dios, es porque ese león, la raíz de David, es Dios mismo también. Pero cuando se vio al que se describía, no se vio, hermanos, a un león, se vio a un cordero.
Hay mucha diferencia entre un animal y otro, ¿cierto o no? Si a todos nos preguntáramos, ¿qué quieres ser? Sin duda todos diríamos que preferiríamos ser un león a un cordero. El león come corderos. La teología propia habla de la simplicidad de Dios. O sea que Dios no puede ser dividido en su persona y que su persona no está conformada. Dios no tiene, hermanos, Dios es. Dios nunca adquirió nada, Dios siempre ha sido. Eso es la simplicidad de Dios. Habla de que sus perfecciones también son iguales en medida todas, ninguna puede ser más que otra. Aquí es igual de importante que Dios sea un cordero como lo es que sea un león. Él fue león y pudo tener su poder y su autoridad y soberanía para hacer la obra que hizo. Pero cuando la Biblia se refiere a él como cordero inmolado, tiene exactamente la misma importancia a que sea un león. Pero esta es una grande paradoja de la Biblia. Inmolado significa que ha sido asesinado, que ha sido degollado, normalmente entendido en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pero aquel que ha sido asesinado y matado y que tiene las marcas de la muerte en su cuerpo, está vivo en medio y está siendo alabado. Es porque venció. Y la Biblia nos recuerda la importancia de cada una de las obras que el Señor hace, hermanos. Se ven las marcas de la lucha, del sacrificio, de la muerte, pero a pesar de eso, Dios está vivo, Cristo vive, está de pie. Y cuando la Biblia habla, y le digo, no vamos a hacer todo el estudio, pero cuando la Biblia habla del número 7 y las referencias de los cuernos, los ojos y todo esto, no es otra cosa más que hablar, hermanos, de la perfección de Cristo, de su sabiduría, de su poder, de su omnipresencia, de su omnipotencia. El Cordero que estaba ahí es Dios, el que está sentado en el trono es Dios y el Espíritu del Señor es Dios. Así que el león obtuvo la victoria a través de ser un cordero. Y es por eso que su justicia y poder no son mayores que su amor y su misericordia. Simplicidad de Dios. Mire esto. No sé si alguna vez hayamos analizado esto. Jesús, hermanos, fue a la cruz por su obediencia, como veíamos ahorita, completa, y amor al Padre, pero a la vez tomó el lugar de aquellos que aborrecen a su Padre, mostrando misericordia y gracia infinitas. Solamente la persona de Dios puede hacer que esto sea posible. El carácter y la naturaleza de Cristo Jesús. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y lea conmigo el versículo 9, hermanos, por favor, todos juntos. Apocalipsis 5, versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. A este punto queda totalmente claro por qué el Cordero pudo tomar el libro de la misma mano de Dios. Y entonces es revelada, hermanos, una verdad que no podemos evitar meditar. Toda la creación se puso de pie delante del Cordero y se preparó para ofrecer sin duda lo que es la escena más maravillosa que podemos encontrar en las Escrituras. Se comienza a describir algo que en la eternidad ya pasó. Se comienza a alabar a Cristo por quien Él es, pero también vemos cómo el tema de la alabanza celestial, universal,
es la obra perfecta de salvación y redención de Cristo Jesús. La razón de la alabanza universal es el sacrificio de Cristo y su gracia, hermanos. ¿Y saben? Mi argumento realmente es muy básico y sencillo. En verdad pensamos, hermanos, después de leer pasajes como este, que hay algo más importante que predicar que Cristo en el púlpito. Y hablamos de los problemas, ¿no? Es que la iglesia está en este problema, es que sucedió este problema en la iglesia, y es que hay tantas situaciones y la iglesia tiene que aprender esto y la iglesia tiene que aprender lo otro, y cómo vamos a enseñar a hacer esto, y cómo vamos a evangelizar, y cómo vamos a hacer el discipulado, y cómo vamos a hacer que los matrimonios dejen de tener problemas, que los jóvenes busquen la santidad, cómo vamos a hacer todo lo que una iglesia necesita. Hay tantas cosas que enseñar, hay tantos problemas, hermanos. No, el problema realmente es que somos pecadores. Adán y Eva desobedecieron, eso trajo pecado y por ende toda la humanidad. Tenemos un grande problema, que nacimos en pecado. Ya que el mundo está debilitado por el pecado, y no solo hay consecuencias en las familias o en las vidas de las personas, sino eternamente también hay un problema, que es la condenación, alejados de Dios en el infierno para siempre. Y queremos soluciones, y queremos que Dios, ¿verdad?, manifieste su justicia. Pero si Dios fuera justo, todos tendríamos, hermanos, que ir a la condenación. Todos moriríamos. Pero Dios en su gracia y misericordia escogió y ungió a uno, al Cordero, para ser nuestro perfecto sustituto en la cruz. La ira del santo Dios tenía que ser puesta en mí, pero fue puesta en el perfecto Hijo de Dios. Y en la cruz murió una vez y para siempre, pero por todos y cada uno de mis pecados. Y así no tenemos ninguna deuda con Dios, hermanos. Pero no solo murió, sino que resucitó al tercer día para mostrar que es Dios y que tiene poder aún sobre la muerte. Y nadie mató a Jesús, Él decidió morir, pero a la vez decidió levantarse de la tumba para mostrarnos que nos puede dar vida, y esa vida es eterna. Todo esto, hermanos, no por nosotros, sino para que la gracia de Dios sea manifiesta y su gloria sea revelada. Y que cuando Jesús murió, nosotros le imputamos nuestros pecados para que fueran pagados por su vida. Pero entonces Él nos dio su perfecta justicia, y ¿sabe? Eso nos libra de la ira de Dios y de la condenación eterna. Ya que Dios ve a su Hijo en mí y no mi vida llena de maldad y de pecado, y entonces somos justificados pues para con Dios cuando tenemos fe en Cristo Jesús. Así que si tú crees en Jesús, eres justificado delante de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? También somos santificados. Y cada día que pasa puedo ser más como Cristo a través del Espíritu Santo y del Evangelio. Y un día no solo seremos libres de la condenación del pecado, sino que ya no habrá pecado. Y estaremos con cuerpos glorificados, porque creemos en un Dios vivo que da vida, y esa vida es eterna. Ese es el Jesús, hermanos, que tenemos que conocer. Es el Jesús que tenemos que predicar. Este es el Jesús que salva y que es suficiente. Este es el Jesús que debe tener la supremacía en cada una de esas predicaciones. Nuestro trabajo parece tan obvio y sencillo. Súbete a un púlpito, predica a Cristo. Eso se supone que debemos de hacer cada vez que estamos frente a la palabra de Dios, hermanos. Pero eso mismo nos recuerda que el predicador jamás puede ir con egoísmo al púlpito, porque la grandeza de Cristo nos sobrepasa. No es por nosotros totalmente conocible, así que tenemos que ir con humildad, primero entendiendo a la persona que predicamos, dimensionando su obra y explicando su naturaleza.
entre más conozcamos en nuestras congregaciones a la persona de Jesús, más grande será nuestro concepto de Él, pero también, hermanos, más pequeños seremos delante de su majestad. Cuando estudiamos a Dios y su palabra, a Cristo y su obra, al Espíritu Santo, entenderemos realmente quién es el que importa cuando hablamos y quién es el que importa cuando enseñamos. Nunca terminaremos de enseñar la gloria y la grandeza y la majestad de Cristo, pero somos responsables de mostrar lo que la Biblia ha revelado de Cristo. Y eso, hermanos, y es un trabajo exhaustivo para toda la vida. Y no digo que sea simplista con su predicación, sino que si estamos desesperados y abrumados por saber qué enseñar, Apocalipsis nos recuerda que el tema de la alabanza universal siempre ha sido Cristo Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Señor, perdónanos por las veces que hemos pensado que hay algo más importante que Cristo, algo mejor. Posiblemente para los resultados del mundo, sí hay otras cosas, pero para los hijos de Dios, sin importar el contexto, la supremacía de la predicación de la iglesia es Jesucristo. Danos fortaleza, Señor, porque esto implica muchas cosas. Esto implica cambiar estigmas, esto implica cambiar hábitos, esto implica cambiar pensamientos preconcebidos y adquiridos, a veces sin un discernimiento. Esto implica dejar de temer a la opinión de las personas y del mundo. Esto implica preparación. Esto implica dejar de lado a veces la apatía y la flojera y la pereza, Señor, de sentarnos a estudiar y a encontrar, Señor, el verdadero sentido en tu palabra y de la predicación. Pero ante todo, Señor, implica reconocer que muchas veces no te hemos puesto a ti en primer lugar. Y que muchas veces hacemos lo que vimos que otros hicieron, pero no hemos hecho lo que tú nos pides que tenemos que hacer. Sé que en esta tarde, Señor, venimos atribulados, cansados, agotados. Sé que mis hermanos ahorita piensan en lo que sucederá cuando lleguen a sus iglesias y los pendientes que hay. Ayúdanos a descansar en tu supremacía, Señor, y en recordar que tú ya has vencido, que tú eres el mensaje, que todo para ti y por ti fue creado. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a cada uno de tus siervos. Ayúdanos a siempre buscar tu gloria, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Beto, por la exposición. Vamos a culminar, hermanos, esta mañana nuestro día ya de enseñanzas. Y como saben, hoy este día miércoles habíamos estado anunciando ahí, tenemos un momento especial. Las hermanas van a ir a un lugarcito donde algunas hermanas de la iglesia